subo, estoy un rato, me la baja. Sí, esto es medio clickbait, pero me fui la otra noche a La Pedriza a probar por una ruta compleja un frontal que admite pilas de estas AAA, y gran error mío por no mirar los voltajes, me dejó medio tirado, porque llevaba la NU27, pero esto lo que demuestra es que antes de aventurarnos por ahí, por favor, probar bien las cosas. Anda que no se te ha hecho la ruta más larga de lo pensado. Y se va el sol, y una cosa puede ser el clima, el frío, el viento, pero dependiendo la ruta, porque hay rutas que son por una pista y hay rutas que son off-grid o son todoterreno. En esas, un frontal es importantísimo. Los contrincantes para esta ruta semi-nocturna, como digo, solo va a ser el descenso, son mi favorita, la NU27, aquí la tenéis. Ya os enseñé un poquito sobre ella, me parece alucinante la potencia, la capacidad que tiene, el poder utilizar luz blanca, luz cálida, alucinante. Pero Nitecore, para los puristas que quieren utilizar baterías AAA, 3 de ellas, en mi caso recargables, ha hecho la UHE23E, nombre complejo. Como veis, tiene también 4 LEDs, es algo más básica, pero en prestaciones se asemeja un poco. Ahora, tener claro, fijaros la diferencia de una a otra. Yo soy más partidario de esta, a no ser que hoy me sorprenda esta. Bueno, hasta ahora bastante bien. Creo efectivamente que en cuanto a potencia y el cambio de los LEDs al final son igual de buenos que la 27. Lo noto un poquito, a ver, me he acostumbrado a frontales más ligeros y lo noto un poquito, a ver, no es que sea muy pesado, pero notas como que vas plom, plom, plom. Me acaba de ocurrir algo curioso. Estaba con la UHA, 15 minutos, ¿veis? Me baja la potencia. Subo, estoy un rato, me la baja. No está caliente, así que lo que voy a hacer es dejarla descansar a ver si me hace lo mismo la NU27. Claro que también puede ser culpa de las baterías, que no sean muy buenas, pero bueno, vamos a tirar con la NU27. Voy a ponerla a max, ahí está, y a ver qué tal. Vamos a ver cómo se vería sin frontal. ¡Hala! Eso es lo que tengo.
Esta linterna me dejó un poco tirado, la verdad, ignorancia mía. Hace ya mucho tiempo que no utilizo pilas alcalinas y menos de litio AAA o AA. Utilizo recargables porque lo de comprar pilas y tirarlas pues lo llevo bastante mal. Puse unas, las cargué a tope y al principio el frontal funcionaba muy bien, pero al cabo del tiempo, como visteis en el vídeo, no me daba más potencia. Todos los días aprende algo nuevo, menos mal que llevaba la NU27 y no tuve que depender sola de esta, porque cuando te baja la intensidad se nota un montón. Dicho esto, por comodidad, por no andar comprando pilas o pilas AAA muy caras, me quedo con esta opción. Me quedo con esta opción porque es muy cómodo de recargar, USB-C, me demostró que al final, utilizando una intensidad alta, me aguantó perfectamente 2 horas y media, venga y venga a dar luz, sin problemas. Esto, como ya he mencionado, la desventaja de que cuando la batería falle, pues andas con un chisme que es complejo. Encontrar una batería para reemplazar y reemplazarla también es bastante complejo.